La Tremenda Corte 3 con el episodio Funeralicidio se presenta no solo como una continuación moderna de un universo cómico ya conocido, sino como una obra que, bajo la apariencia de humor judicial absurdo, articula una reflexión sorprendentemente profunda sobre el orden social, el ritual, la autoridad y la responsabilidad individual. Y lo hace utilizando un lenguaje que oscila constantemente entre la ironía y la lucidez, entre la caricatura y la verdad incómoda, porque desde la primera escena el espectador entiende que no se encuentra simplemente ante una farsa judicial, sino ante un espejo deformante que exagera comportamientos cotidianos para revelar su trasfondo humano, y ese espejo se centra esta vez en un acto aparentemente menor, la alteración de un funeral, que se convierte en el detonante de un proceso judicial y moral de largo alcance. Y es precisamente esa elección temática la que distingue a Funeralicidio de otros episodios, porque el funeral no es solo un escenario narrativo, sino un símbolo cultural cargado de normas implícitas, silencios obligatorios y expectativas colectivas que rara vez se cuestionan, y al introducir el caos en ese espacio, la película obliga al espectador a confrontar la fragilidad de los rituales que sostienen la convivencia social, y desde una perspectiva analítica. La primera secuencia del filme ya establece este conflicto central con una eficacia notable, mostrando el funeral no como un espacio solemne idealizado, sino como un lugar donde las tensiones familiares, las jerarquías sociales y las hipocresías acumuladas se manifiestan de forma latente, y en ese contexto irrumpe Tres Patines, no como un villano consciente ni como un héroe subversivo, sino como un agente del desorden impulsivo, alguien que actúa sin calibrar el impacto de sus actos. Y esa caracterización resulta clave para entender el desarrollo posterior, porque el humor de La Tremenda Corte nunca se basa en la maldad deliberada, sino en la incompetencia, la improvisación y la incapacidad de leer el contexto, elementos que aquí alcanzan una dimensión casi trágica cuando se enfrentan a un rito tan delicado como el funeral, y a partir de ese punto, el juicio que se desarrolla no funciona únicamente como una estructura narrativa para encadenar gags, sino como un dispositivo de análisis social, donde cada intervención del juez, del fiscal y del acusado revela una capa distinta del conflicto entre norma y comportamiento, y una de las virtudes más claras de Funeralicidio es que no reduce el juicio a una simple burla de la burocracia, sino que lo utiliza para explorar cómo las instituciones intentan dar sentido a actos que, en el fondo, nacen de la torpeza humana más que de la intención criminal, y esa ambigüedad se refleja en la construcción de Tres Patines, que nunca es presentado como completamente culpable ni completamente inocente, sino como un individuo atrapado entre su impulso natural al caos y la exigencia social de respetar ciertos límites. Y desde el punto de vista cinematográfico, las escenas del tribunal están diseñadas con un ritmo que alterna momentos de comedia verbal rápida con pausas estratégicas que permiten al espectador percibir la incomodidad subyacente, porque detrás de cada chiste hay una pregunta implícita sobre qué significa realmente el respeto, quién lo define y hasta qué punto es legítimo imponerlo, y en ese sentido, Funeralicidio se diferencia de otros productos humorísticos contemporáneos al no ofrecer respuestas simples, sino al dejar que la contradicción se mantenga viva durante toda la narración, y esta complejidad se refuerza cuando el castigo impuesto a Tres Patines no es una pena tradicional, sino un servicio comunitario en una funeraria, decisión narrativa que amplía el alcance temático de la obra, porque transforma el castigo en un proceso de exposición prolongada a aquello que fue vulnerado, obligando al personaje a convivir con el ritual que inicialmente despreció o no supo interpretar. Y aquí la película da un giro interesante al desplazar parte de la acción fuera del tribunal y situarla en un espacio cotidiano donde el humor se vuelve más sutil, menos explosivo, pero más cargado de significado, ya que la funeraria no es un escenario diseñado para la risa evidente, sino para la contención. Y al insertar a Tres Patines en ese entorno, el filme genera una tensión constante entre su naturaleza caótica y la lógica silenciosa del lugar, tensión que se expresa en pequeños gestos, miradas, silencios incómodos y errores mínimos que adquieren un peso simbólico enorme, y como espectador, uno no puede evitar recordar experiencias personales en funerales reales, momentos en los que una risa nerviosa, un comentario fuera de lugar o una torpeza involuntaria generan un malestar difícil de reparar. Y esa conexión personal es uno de los grandes logros de Funeralicidio, porque convierte la comedia en una experiencia empática, no solo risible, sino reconocible, y a medida que avanza la película, el aprendizaje de Tres Patines no se presenta como una redención clásica, sino como una acumulación lenta de incomodidades, de pequeñas correcciones de comportamiento que no eliminan su esencia, pero sí la reorientan, y este enfoque resulta especialmente interesante desde un punto de vista crítico, porque evita la moraleja explícita y opta por mostrar el cambio como algo ambiguo, incompleto y a veces contradictorio, lo cual refleja con mayor honestidad la forma en
que las personas reales modifican sus conductas, y en términos de análisis de escenas, destaca especialmente aquella en la que Tres Patines observa por primera vez un funeral completo sin intervenir. Escena aparentemente estática que, sin embargo, concentra una enorme carga narrativa. Porque es en ese silencio forzado donde el personaje comienza a comprender que no todo espacio social está diseñado para la improvisación, y que existen contextos donde el protagonismo individual debe ceder ante una lógica colectiva, y esa comprensión no surge como una revelación súbita, sino como una incomodidad persistente, lo que le da mayor credibilidad dramática, y desde la perspectiva del humor, la película demuestra una madurez notable al reducir progresivamente el gag físico y verbal en favor de una ironía situacional más fina, donde la risa nace del contraste entre lo que el personaje quiere hacer y lo que se ve obligado a contener, y esta evolución puede resultar desconcertante para algunos espectadores acostumbrados a un humor más inmediato, pero es precisamente lo que permite que Funeralicidio trascienda la comedia episódica y se acerque a una reflexión más amplia sobre el aprendizaje social, y en este punto resulta inevitable hacer una comparación con etapas anteriores de la Tremenda Corte, donde el tribunal funcionaba principalmente como un espacio de exageración lingüística y de juegos de poder caricaturescos, mientras que aquí se convierte en un marco desde el cual se cuestiona la eficacia real de la sanción y del castigo, porque el filme sugiere que la corrección del comportamiento no se logra solo a través de la penalización, sino mediante la exposición consciente a las consecuencias emocionales de los actos, y esta idea se refuerza en las escenas finales, cuando Tres Patines ya no necesita ser vigilado para actuar con mayor cuidado, lo que plantea una pregunta incómoda sobre el papel de la autoridad y la posibilidad de una ética interiorizada, y desde una perspectiva personal, como espectador que ha crecido viendo representaciones humorísticas del sistema judicial, resulta especialmente estimulante encontrar una obra que se atreve a ralentizar el ritmo, a introducir silencios y a permitir que el humor conviva con la incomodidad, porque en esa convivencia se revela una verdad fundamental, que muchas normas sociales no existen para limitar la libertad individual, sino para proteger espacios de vulnerabilidad colectiva, y Funeralicidio logra transmitir esa idea sin abandonar su tono lúdico, sin caer en el didactismo ni en la solemnidad excesiva, y ese equilibrio es quizás su mayor mérito, porque demuestra que la comedia puede ser un vehículo eficaz para explorar temas complejos sin perder su capacidad de entretener, y al finalizar la película, el espectador no se queda solo con el recuerdo de los chistes o de las situaciones absurdas, sino con una sensación más profunda de haber asistido a un proceso de transformación que, aunque ficticio y exagerado, refleja dilemas reales sobre la convivencia, el respeto y la responsabilidad, y en ese sentido, Funeralicidio no es simplemente un episodio destacado de la Tremenda Corte 3, sino una obra que dialoga con el espectador más allá de la risa inmediata, invitándolo a reconsiderar la fragilidad de los rituales que damos por sentados y el impacto que incluso los actos aparentemente menores pueden tener en la experiencia emocional de los demás, y esa invitación, formulada desde el humor y la ironía, es precisamente lo que convierte a este filme en una pieza relevante dentro del panorama de la comedia contemporánea, capaz de provocar tanto carcajadas como reflexiones incómodas, y de permanecer en la memoria no solo como un entretenimiento eficaz, sino como una experiencia narrativa que acompaña al espectador mucho después de que la pantalla se ha apagado.